Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta entrega de reseñas. Hoy muy solo porque mi querida compañera Adelaida Martínez está de viaje fuera de la ciudad y me ha dejado solito, así que con ustedes voy a tener conversación interesantísima con Manuel Núñez, intelectual, historiador, ensayista. Vamos a hablar del documento emitido por el Departamento de Estado en relación a la trata de blancas en la República Dominicana y algunas supuestas deficiencias que tiene el país con el tema haitiano. También vamos a hablar sobre Medusa, sobre todos los temas que tienen que ver con la ley de extinción de dominio con Manuel Núñez. Muchas informaciones esta semana. El presidente de la República se desplazó a Samaná, donde anunció un muelle de pescadores, un puerto turístico, entregó 3.000 tarjetas del programa de asistencia y también vino a la ciudad y anunció un tema muy importante que nosotros vamos a comentar más adelante, que tiene que ver con el seguro Senasa. Muchas noticias, así es que vamos a dejar que Yarit Ortiz nos cuente qué pasó en la semana completa en términos de noticias. Adelante. Emoción que nos une, que la piel nos quema por dentro, darte tú, darme yo, escapar con el tiempo. ¿Qué tal, amigos de Reseñas? Iniciamos la semana informativa con la noticia del fallecimiento el pasado domingo de Héctor Tricoche, reconocido cantante de salsa que gozó de una exitosa carrera con la orquesta Tommy Olivencia, así como solista con temas como Un lobo domesticado. En el plano local, la Policía Nacional informó el lunes que encontraron en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, el vehículo en que se desplazaba el joven Frederick Pérez Ventura, cuyo cadáver fue hallado en un vertedero del kilómetro 20 de la autopista Duarte, La Guayiga, en el municipio Pedro Brán, Santo Domingo. En otras informaciones, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, recibió el pasado lunes los títulos de los terrenos del Palacio Nacional luego de 75 años sin poseer documentos oficiales. En adición, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció la creación del bono de apoyo familiar para personas con un estatus social de pobreza. La ayuda será de un monto único de 1.500 y entregado a 1 millón de hogares en todo el territorio nacional, iniciando en una primera etapa con San Luis y luego el 1 de agosto seguir con otras demarcaciones. You saw too after he beat Otani the emotion from Juan Soto. Y una buena noticia que no podemos dejar pasar. El dominicano Juan Soto ganó el Home Run Derby al vencer a su compatriota Julio Rodríguez en una dramática ronda final en el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles, California. Continuando con las informaciones, el pasado martes el Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección General de Epidemiología, confirmó la detección de 2 nuevos casos de la viruela símica o del mono en el país. Y esta semana que concluye volvió a ser tendencia el aumento de la factura del servicio de energía de la empresa distribuidora de electricidad del norte, Edenorte. Este ha sido un tema constante de quejas por parte de la población en la región del Cibao. Las facturas de la energía eléctrica han tenido un incremento desde los 400 pesos hasta incluso el doble del dinero pagado anteriormente, situación que se ha producido sin explicación alguna. Ante este reclamo de la alza de la tarifa eléctrica, el presidente Luis Abinader expresó que el aumento se ha agravado por el costo del combustible, incluyendo el gas natural, el más utilizado en los generadores, que ha triplicado su precio en el último año y que el gobierno detendrá las alzas posteriores.
Y pasando a otras informaciones, una iniciativa que busca permitir a los dominicanos del exterior traer regalos por un monto no superior de los $2.500 fue aprobada el pasado miércoles por la Cámara de Diputados. Entrando en materia internacional, la plataforma Netflix anunció que a partir del próximo mes cobrará un monto extra por utilizar una cuenta en un hogar fuera de la casa original donde fue instalado el servicio de streaming. Y el dimisionario primer ministro británico Boris Johnson se despidió el miércoles del Parlamento con un hasta la vista baby en su última intervención ante la Cámara de los Comunes antes de dejar el poder el próximo septiembre. Y continuando con las dimisiones, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha disuelto el Parlamento del país tras la dimisión del ahora primer ministro en funciones, Mario Draghi, que no tuvo el miércoles el apoyo de sus socios de gobierno en una segunda cuestión de confianza en el Senado. Y un tema que gravitó toda esta semana, señores, dos temas. Uno tiene que ver con el aumento de la tarifa eléctrica, que fue el resultado de los acuerdos a que arribaron todos los sectores de la vida nacional, incluyendo todos los partidos políticos, sin excepción. Ese fue el acuerdo a que se arribó y que todos los partidos políticos firmaron. Ahí están las firmas, ahí están. Yo las publiqué en mi cuenta de Twitter. Quienes rubricaron ese acuerdo. Ahora, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Para el gobierno resultó muy difícil y resulta muy difícil para cualquier gobierno, y cualquier otro gobierno del pasado y que venga en el futuro, el poder manejar este tema mientras la matrícula de generación energética dependa de combustibles fósiles. Nosotros no somos productores de petróleo y el petróleo, como el gas natural, se han incrementado y hasta el carbón en sus precios 4 veces más de lo que estaban sus precios el 16 de agosto del año 2020. Eso lleva al gobierno a tomar medidas y ha estado subsidiando para que esos precios del crudo en el mercado internacional no lleguen a los ciudadanos, y ha estado subsidiando, y los subsidios van por miles de millones de pesos, lo que le genera una carga al gobierno para poder desarrollar programas de políticas públicas que impacten a la ciudadanía. Bueno, pues el gobierno, consciente de esa situación, echó para atrás lo que fueron los aumentos en la tarifa eléctrica, lo que es bienvenido, lo que es una decisión sensata del parte del presidente de la República y que nosotros desde este programa saludamos. Ahora bien, hay un anuncio que hizo el presidente el pasado viernes, este viernes pasado, que es fundamental, trascendente en lo que es la salud del dominicano. El Seguro Nacional de Salud, SENASA, que ya tiene una cobertura de 7 millones de personas, el presidente anunció que va a tener cobertura hasta 2 millones de pesos en enfermedades catastróficas. Eso, para cualquier persona, solo hay que tener un pariente, un familiar o un amigo con una enfermedad catastrófica donde los seguros solo cubren una parte. Pues bien, el presidente anunció que de 1 millón ha sido llevado a 2 millones de pesos, pero también que hay 16 enfermedades de esas que van a ser cubiertas completamente como si fuera un seguro internacional. De manera que yo creo que lo más importante que se ha anunciado en estos últimos meses es la ampliación de la cobertura de SENASA, que va a redundar en más de 7 millones de personas, porque usted tiene un seguro SENASA como principal asegurado, pero eso va a cubrir a los que tiene en el seguro. De manera que eso genera un impacto increíble en millones de personas. Así es que
Nosotros saludamos desde aquí esa decisión porque esas son políticas públicas que realmente el pueblo las agradece. Fueron dos noticias muy positivas y que el presidente las anunció en el curso de la semana. Así es que seguimos con más contenido en Reseñas. Hoy recibimos en la entrevista central a Manuel Núñez, poeta, ensayista e historiógrafo. Cursó su educación primaria, intermedia y secundaria en Santo Domingo. Tiene una licenciatura en Letras Modernas de la Universidad de París y un doctorado en Lingüística y Literatura. Es considerado como uno de los ensayistas nacionales más polémicos hasta el momento. En Reseñas recibimos a Manuel Núñez. Gracias por seguir ahí con nosotros en el programa Reseñas. Como les habíamos anunciado, tenemos a la compañía del buen amigo Manuel Núñez, abogado, lingüista, historiador, en fin. Manuel, bienvenidos a tu programa. Gracias. Tú estuviste aquí la última vez el 6 de noviembre. Así es. Sí, así casi es. Inaugurando el programa. Casi comenzando. Este programa es tuyo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y con Manuel hay muchos temas que tratar, que están en el tapete, que son de la discusión de los temas de agenda en la República Dominicana, internacionales también. Yo quiero, Manuel, comenzar contigo hablando del tema de la ley de extinción de dominio que pasó a la Cámara de Diputados, que fue este viernes aprobada en primera lectura con modificaciones que debe, después de aprobarla en segunda lectura, debe volver al Senado de la República, porque entonces el Senado tiene que refrendarla de nuevo, pero yo quiero saber cuál es tu posición respecto a la ley de extinción de dominio. Mira, yo pienso que en el país hay bastantes leyes para expropiar los bienes mal habidos, procedentes de los ilícitos del narcotráfico o procedentes de cualquier actividad de hurto al Estado, como es la pretensión de esta ley. Básicamente es para castigar sin el procedimiento judicial, expropiar sin ese procedimiento. Yo creo que cuando uno examina, porque todo está, hay una presuposición de que los que van a aplicar la ley no son justiciables, o sea, de que tienen una especie de patente de corso, ¿no? Que están directamente metidos en el conjunto eso se supone de arcángeles que acompañan a Dios. Así es. ¿No? Porque lo que más se parece a Dios es un juez. Un juez. Pero no es así. Nosotros estamos compuestos por una justicia de jueces que a menudo prevarican, ¿no? Así es. Y fiscales también. Y fiscales también. Sí. Y darle un poder tan grande a un hombre de poder decidir incoar o abrir un proceso judicial de persecución de una persona e incluso crear, creo que ya tengo entendido que fue eliminado hace poco, el mecanismo de delación, que los delatores iban a cobrar el 3% de los capturados y los fiscales el 15%. Se eliminó eso. Eso se eliminó, pero eso era, pero es parte del conjunto de la ley, porque la ley, ¿qué es lo que la ley tiene? Cuando tú tiras una ley, hay dos cosas. Está el procedimiento legal y está la filosofía de la ley. Exacto. Y la filosofía de la ley presupone una situación de culpabilidad de todo el mundo. Todo el mundo es culpable hasta que no demuestre que es inocente. Y eso no se puede tolerar, ni se puede admitir. Yo pienso que el país cuenta con la ley de lavado de activos, que es bastante eficaz, si se aplica adecuadamente. El país puede, antes de expropiar, establecer los procesos judiciales de expropiación sin que sean expeditivas, como establece esta ley, porque la gente lo que quiere es que se haga en 24 horas, ¿no? Y no es así. A cualquier persona la propiedad debe ser sagrada.
En algunos países no lo es. Por ejemplo, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, la propiedad puede ser violada por una orden del Estado. Por aquí no es así. Y yo pienso que un país que tiene el 60% de su actividad económica es informal, o sea que son personas que en muchos casos no pueden demostrar, porque están en la informalidad, el patrimonio que tienen, y al mismo tiempo que está, digamos, que es un país recipiendario de inversión extranjera, si se ponen tantas trabas a la legitimidad de los bienes, eso puede crear problemas para la inversión y crearle problemas a millones de dominicanos que se desenvuelven en una actividad informal y que no son delincuentes, porque en definitiva la ley fue creada para perseguir la delincuencia, pero pueden crear una ley que sea especializada en esos aspectos, no una ley general que abarca a todos los dominicanos. Sin embargo, Manuel, hay que hacer algo con el enriquecimiento ilícito, especialmente cuando este deriva de los fondos públicos y del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que la propia ley lo está contemplando en la que se ha aprobado. Pero la ley de lavado de activos tiene ese tipo de cosas, es decir, la ley de lavado de activos es una ley que castiga el enriquecimiento indebido y castiga la circulación de dinero por parte del narcotráfico. ¿Qué ha ocurrido? Que en muchos casos los narcos, como había una serie de dilaciones en el albañal de la justicia muchas veces, un proceso dura años y muchas veces los que heredan los bienes pues son fiscales o allegados a ellos. Los narcos prefirieron hacer acuerdos con los Estados Unidos de delación premiada. Ellos negocian con los americanos, cumplen una sentencia de 5 o 6 años, reducida ya por buen comportamiento, y como no se puede juzgar dos veces a una persona, según la ley nuestra, yo creo que sí, que se puede juzgar por hechos distintos, ¿no? Así es. Pues ellos recuperan, como ha ocurrido con Quirino, como ha ocurrido con Toño Leña y con otros, todos sus bienes en República Dominicana, y esa era la preocupación. Pero eso se puede perseguir por la ley de lavado de activos. Okay. No necesariamente meter a todo el país en el mismo saco, porque hay una cantidad de personas que se dedican a la actividad informal que serían afectados brutalmente por esta ley. Sí, realmente hay un debate en ese sentido y la Cámara de Diputados parece haber enmendado algunas de las preocupaciones que usted ha manifestado aquí y que han manifestado otros entrevistados que han venido a este escenario relativas a la presunción de inocencia, lo que tiene que ver con el concepto de la propiedad privada, del derecho a la propiedad privada, claro, etcétera, etcétera, el principio de retroactividad que se quitó también, el hecho de que se le otorgaría el 3% a la persona que lo denuncie, presto para el chantaje y la tipo de cosas. Sí. Y parece que la Cámara de Diputados, según he leído en las redes sociales, a destacados juristas que comparten su profesión con usted, parece que la Cámara de Diputados hizo una buena salvaguarda de esos señalamientos que estaban haciendo diferentes sectores de la vida. Bueno, pues ahí está para verse en una segunda lectura. El presidente de la Cámara de Diputados ha planteado que cualquier otra propuesta, modificación que se pueda ver en la segunda lectura, ya con modificaciones, 18 modificaciones fueron aprobadas. Eso irá al Senado de la República, donde tiene que el Senado entonces sancionar esas modificaciones, si es que están de acuerdo todos en mayoría, y entonces ya se convierte en ley aprobada y tiene que ser promulgada por el presidente. Pero bien, la sociedad sí necesita, Manuel, de una persecución de ese tema, porque es que a nosotros, nuestras generaciones, a nosotros nos han
nos han sorprendido con situaciones vergonzosas. Por ejemplo, el caso Medusa. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el caso Medusa es un caso de corrupción del Estado. Ahí, con la ley de lavado de activos, bastaría para perseguir y expropiar de esos bienes a las personas que lo han obtenido de manera mala vida, porque en la República Dominicana se instaló la plataforma mayor de la compañía Odebrecht en todo el continente, es decir, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en muchos países del continente han sido condenados personas que han estado vinculados a los negocios de Odebrecht, que son colaterales, porque esos son formas de corrupción del Estado. Y en la República Dominicana, que es donde los montos fueron mayores, porque mientras en Perú fueron por 300 millones de dólares, en otros países fueron por 200 millones de dólares, y en la República Dominicana estamos hablando de sobrevaluaciones por más de 1.000 millones de dólares, pues evidentemente no hay nadie todavía condenado por esa situación. El país fue burlado copiosamente por el gobierno anterior, por el gobierno del licenciado Danilo Medina. Así es. Que se comprometió en la COP21, se comprometió a no contaminar. Él viajó, sabe que él viajó a París, ¿verdad? París. En aquella ocasión con varios ministros, 14 secretarias, no sé, ¿cuántas secretarias para qué era? Sí, varios ministros. ¿Cómo es, Manuel? ¿Cómo es? Bueno. ¿Tantas secretarias para qué? Sí, no, para tomar notas, no sé. Sí, y en fin, y allí se comprometió en la COP21, en esa conferencia mundial del clima y del medio ambiente, cambio climático, a que no iba a contaminar. Y lo primero que hizo 3 meses después, porque 3 meses después vino al país el enviado Sánchez, el subsecretario de Estados Unidos, a ofrecernos una planta de gas natural financiada por los Estados Unidos, que se iba a instalar supuestamente en Puerto Plata, que es el eje mayor de consumo, hacia Santo Domingo, un costo de $1.000 millones de dólares, 1.000 megavatios. Y él prefirió contratar una planta a carbón, 2 plantas a carbón de 600 megavatios, para ser instalada en un consorcio privado llamado Punta Catalina. Entonces, y esa elección la hizo después de que se tomó un cafecito aquí, que vino al país, con Lula. Con Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, que vino como correveidile de Odebrecht, ¿no? En el concurso de la planta, concursó la Yensuba, una compañía china, que ofrecía la misma planta con financiamiento propio, porque otra cosa, no pudo conseguir financiamiento porque Odebrecht en el mes de julio, sí, un mes después de anunciarlo, Marcelo Odebrecht entró en la cárcel. Claro. Entonces ya la compañía que ganó... Se cayeron financiamientos de bancos americanos. Sí, entonces, tan pronto Marcelo Odebrecht entró en la cárcel, ya la compañía que había ganado supuestamente el concurso, supuestamente porque la Yensuba ofrecía 1.000 millones menos, las mismas plantas, y con más experiencia porque China es el líder mundial de la contaminación de plantas contaminantes de carbón. Así es. En el mundo entero. El país que más contamina es China. China, sí. Y entonces, si él quería contaminar, pues evidentemente debió acogerse a los chinos. Y China, la Yensuba debió ganar el concurso y se lo atribuyeron a una compañía que no tenía la experticia en construir plantas a carbón, que fue la Odebrecht. Y con una sobrevaluación extraordinaria. Al perder la posibilidad financiera, el Banco de Reservas emitió una orden de dinero, ¿no? Porque una carta de crédito. Una carta de crédito por 200 millones de dólares para, antes de seguir buscando, pagar las comisiones de todas las personas que estaban involucradas en ese negocio. Ahí está la comisión de Dawager y otra gente más que tenían miras en ese negocio
de coger una tajadita de los 3.000 millones de dólares que costó Punta Catalina. Yo espero que la justicia, en este caso, aplicando la ley, no tiene que haber exageraciones ni teatralizar, ejecute como se debe el castigo ejemplar para estos desfalcadores del Estado Dominicano. Manuel, esa ha sido la triste historia del Estado Dominicano, de ser depredado por todo el que llega a él, por llevarse un pedazo. Yo no había visto un Estado tan rico como este, que siempre tiene dinero y se lo llevan, gobiernos van y gobiernos vienen y se llevan los recursos. Se llevan los préstamos. Sí, y yo pienso, Manuel, que ha llegado el momento de ponerle freno a eso. Vamos a seguir hablando con Manuel Núñez. Ahora, Manuel, después de la pausa, a conversar sobre el tema de la pela que nos dio el Departamento de Estado con relación a la trata de blancos y el tema haitiano. Después de la pausa venimos con Manuel Núñez con ese tema. Bien, y regresando de nuevo con la entrevista a Manuel Núñez, un destacado historiador, lingüista, profesor universitario y un amante de este país que lo ha demostrado en toda su trayectoria profesional y política. Quiero ahora compartir contigo, Manuel, lo que fue el informe del Departamento de Estado, en donde dice varias cosas. Primero, Estados Unidos dice que República Dominicana no cumple las normas mínimas para eliminar la trata de personas. Y cuando se habla de trata de personas, fundamentalmente se habla del tráfico de haitianas y haitianos desde Puerto Príncipe hacia acá, pero también el tema que tiene que ver con la reglamentación de los haitianos. ¿Cuál es su parecer respecto a este tema? Mira, yo pienso que es un informe muy negativo para el país. Yo entiendo que la Cancillería debió pronunciarse y esclarecer. No ha dicho nada. El Tribunal Constitucional, porque nosotros tenemos una frontera intrainsular con la República de Haití. O sea, es de los pocos lugares del mundo donde en una misma isla hay una frontera interior, intrainsular. Los mecanismos de acceso a la nacionalidad entre ambos países están claros. Tanto en la República Dominicana como en Haití existe como la misión primaria de la nacionalidad el jus sanguinis. O sea, los hijos de dominicanos son dominicanos, los hijos de haitianos son haitianos. Eso fuera de las consideraciones territoriales. Así es. Las territoriales, la nacionalidad de los nacidos en el territorio está establecida también por la ley. Así es. Los hijos de extranjeros que el Estado ha admitido como funcionarios aquí, legalmente como inmigrantes en el país, sí, que no están en tránsito, que así no son ni hijos de diplomáticos, ni son personas que no son residentes, pues los que son hijos de residentes extranjeros, está establecido el mecanismo de acceso a la nacionalidad. Así es. Si no tienen derecho o si tienen que renunciar a otra para acceder a la nuestra. Así es. O sea que eso está claro. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces los funcionarios creen que sus leyes, las leyes estadounidenses, son las que operan en el resto del mundo. Es la visión imperial que tienen los imperios, que no toman en cuenta el parecer de los pequeños países y tratan de acogerse a aquellas leyes, al parecer particular de ellos. Así. En el caso dominicano, las leyes dominicanas establecen claramente qué es lo que está estipulado para esta gente. En cuanto a la trata es una forma
de acusación establecida por las ONG que están en el país, las ONGs prohaitianas que están en el país, están los jesuitas, están varias ONG que operan en el país. No operan tanto en Haití, ya operan más aquí que en Haití. Que vayan para allá. No, es bueno vivir aquí, cobrar aquí y defender aquello. Sí, y ir a los restaurantes de República Dominicana defendiendo los intereses de los desarrapados de Haití. Exacto, es decir, viven de la miseria, se alimentan de la miseria, de la pobredumbre del país vecino. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con este tipo de declaración? Mira, eso es como cuando se le coloca las banderillas al toro. Tú has estado en corrida de toros en tus viajes por España, que han sido varios. Yo no voy a eso porque yo estoy opuesto a eso. Bueno, pero en fin. Pero lo he visto por televisión. No, es decir, la corrida, tú sabes que el toro sale sangrante, le colocan las banderillas al toro en el lomo para sangrarlo. El toro que el torero mata no es un toro entero, no, es un toro ya debilitado. Es sangrante. Y hay un elemento que es el que torea a caballo, que es el rejoneador, que le va también apuñalando al toro. Y al final el torero mata un toro que ya está debilitado y medio muerto, aunque muchas veces el que muere es el torero. Pero en fin, quiero decirte que nos están colocando las banderillas. Así es. Sembrando estereotipos internacionales, alimentando esos estereotipos internacionales con el silencio cómplice de mucha gente en la República Dominicana y de muchos responsables, con el objetivo de desbaratar la soberanía de la República Dominicana. Es decir, Manuel, destruir el derecho a la autodeterminación de los dominicanos en su país. Textualmente, oye lo que dice el informe del Departamento de Estado. La República Dominicana, comillas, tiene la población apátrida más grande del hemisferio occidental y cita que una ley del 2014 creó un mecanismo para proporcionar documentos de ciudadanía o un proceso de naturalización a personas sin nacionalidad. Pero ¿quién dijo que los haitianos no tienen nacionalidad? Tienen nacionalidad, ellos nacen con su nacionalidad. Los haitianos tienen el jus sanguinis. O sea, ellos nacen haitianos. La constitución ellos haitiana quieren tener derecho a una segunda que no le corresponde, que es la dominicana, para colonizar el país, conquistar el país y sacar a los dominicanos de la República Dominicana. Pero eso no se puede permitir. Es decir, la ley que él cita, que es la ley que la 168-14, 169-14. 69, sí. 14, que corresponde contra la sentencia 168-13 del TC. Esa ley fue elaborada en los Estados Unidos. Yo tengo la copia en inglés, esa ley. ¿Sí? Esa ley, claro, sí, fue elaborada en los Estados Unidos, con el objetivo, porque el gobierno americano instó al presidente Medina, buscó el mecanismo de incumplir la sentencia y dictó el decreto de diciembre del 2013 con el objetivo de burlar la sentencia. ¿Qué decía ese decreto? Querer estar con Dios, bien con Dios y con el diablo. No, querer estar con ellos, con el objetivo de... Con Dios nunca. Es decir, se querer estar con ellos. Es decir, el objetivo de ese decreto de diciembre del 2013 era, primero, parar las deportaciones. Segundo, decir el decreto que todo aquel haitiano que estuviese enfermo no podía ser deportado, o sea, que era prácticamente invitando a que todos los enfermos del país vecino vinieran a instalarse en la República Dominicana, en nuestros hospitales, porque les daba una potestad de más de 5 meses de plazo, hasta tanto su enfermedad pudiera ser solventada. Y tercero, suspendía todos los mecanismos que la ley había creado, que la sentencia había establecido para ordenar el territorio de la República Dominicana. La 169-14, que fue la ley promulgada luego con el mecanismo de aplicación de la ley, esa ley tenía como objetivo nacionalizar a los haitianos. Se gastaron más de 2.000 millones de pesos en esa operación y al final
se publicó, creo que se publicó, que habían unos 200.000 nombres de personas que se le daba residencia permanente o se le hacía dominicano mediante un mecanismo expeditivo. Mire qué puñetera afrenta de ese documento del Departamento de Estado. Y si quieren que me quiten la visa, que yo con ir a Cotuí y a San Cristóbal tengo, yo con eso me conformo. Tú sabes lo que es decir, esos burócratas del Departamento de Estado, de que en el reporte Estados Unidos también sugiere que el gobierno dominicano, óyeme esto, Manuel, emita y remita identidad de documentos a los haitianos en comunidades fronterizas e investigar enérgicamente, enjuiciar y condenar a los traficantes. Entonces nosotros tenemos que documentar con documentos de que tú eres haitiano a los haitianos. No, eso es evidentemente falso. Pero al mismo tiempo es una irresponsabilidad, porque ¿qué es lo que ocurre? El Estado haitiano no existe. En Haití no hay Estado. No hay control del territorio, no hay control del espacio marítimo, no hay control del espacio aéreo, no hay un polo de autoridad, el país está en manos de las bandas y la supuesta autoridad que está reconocida por las embajadas internacionales no tiene la posibilidad. No tiene la posibilidad de mandar, es una autoridad decorativa. Así es. Es decir, el Arrién Henry es un tipo decorativo porque quien manda es Sericí, el otro, es decir, en cada uno los jefes de banda son los que mandan. Entonces, bueno, se habla de que en esta semana, Manuel, ha habido más de medio centenar de muertos entre dos bandas que en Cité Soleil se están enfrentando. Exacto, y nadie puede parar eso. Entonces, nadie quiere encargarse del tema. Los Estados Unidos y la comunidad internacional, que permanecieron allí casi 18 años, con la MINUSTAH y con otra misión anterior. Y miles de millones de dólares. Y gastaron cientos de millones de dólares, o sea, por año, o sea, más de 700 millones de dólares por año. Se dan cuenta de que al final el Haití es un problema sin solución. Nadie quiere tomar el expediente. Todo el mundo lo tiene como una papa caliente, que no hay forma de hincarle el diente, ¿no? Porque el expediente pues cuesta dinero y al mismo tiempo se dan cuenta de que todo el esfuerzo anterior ha sido inútil, porque el esfuerzo anterior de la MINUSTAH era tras la destrucción del ejército sugerida por Bill Clinton, que fue el gran irresponsable que destruyó el único polo de autoridad que había en Haití, pues Haití entró en el caos. Al entrar en el caos fue necesaria una misión de desarme y de ordenamiento de la población para luego crear una policía, una justicia y los mecanismos de que el país pudiera gobernarse. Pero al final, cuando salen, el país vuelve al antiguo redil. O sea, todo vuelve al caos, desorden. Al desorden. Y en lugar de enfrentar a los responsables de ese Estado reconocido, porque aunque no sea un Estado, está reconocido como tal. ¿No? Es decir, pues lo que quieren es responsabilizar, traspasarle el problema a la República Dominicana con la complicidad, eso sí es grave, de sectores dominicanos enquistados en la iglesia, en las ONG, en el periodismo y en varias áreas de la comunicación, cuyo objetivo básicamente es desbaratar la soberanía y la autodeterminación de la República Dominicana. Manuel, este comunicado, este informe del Departamento de Estado, tan lesivo al interés de la República Dominicana, tan lesivo al interés de la República Dominicana, ¿por qué Cancillería no ha respondido eso? Es lamentable porque yo pienso que muchas veces nuestra diplomacia tiene vergüenza de ejercer la soberanía. Parece que no les importa para nada de que este comunicado, que no es más que el preludio de lo que viene después, porque tú vas creando las condiciones mediante los estereotipos que vas sembrando para una intervención posterior del Estado considerado culpable de los desafueros en contra de otro Estado.
Nosotros, los dominicanos, no somos responsables de lo que ocurre en Haití. Haití no es un problema interno de la República Dominicana, es otro país. Y en todo caso, quienes deberían ocuparse primariamente de Haití serían los haitianos, desde luego, que son los primeros concernidos, y después la comunidad internacional. Pero la República Dominicana, su único delito es ser vecino de Haití. ¿Por qué tiene que pagar por el desastre de Haití? Así es. O sea, evidentemente que a nosotros nos parece que el gobierno dominicano debió emitir un comunicado oficial, debió contratar a una oficina de lobby en los Estados Unidos, como hacen los haitianos. Ellos pagan mucho lobby. Todo eso es producto del lobby. Así es. El lobby haitiano, el objetivo de ello es tratar por todos los medios de traspasarle el problema a la República Dominicana, porque ellos se sienten impotentes para enfrentar el enorme problema, el monstruo que tienen como país, y lo que quieren es, la única solución que ven posible es que para vivir mejor tienen que desbaratar a la República Dominicana y repartir lo que está en la República Dominicana. Manuel, y eso no se puede admitir. Manuel, que aquel Estado, entre comillas, no está en capacidad de identificar a sus ciudadanos. Y entonces el Departamento de Estado de Estados Unidos pretende que el Estado dominicano, que no es su obligación, identifique a los haitianos. Y lo documente. Y lo documente. Pero también ellos tratan de ignorar en ese comunicado que hay bandas allá, incluso de gente que tiene cargo público, que viven del tráfico de personas, de niños, de mujeres. No, pero ellos, o sea, los haitianos no son culpables de nada. Sí, Haití ni siquiera es responsable de su propia migración, porque lo ven como si fueran niños menores de edad. Sí. Es decir, ellos mismos, los haitianos, tienen una mentalidad de asistidos sociales, ¿no? De que que todo han el mundo, explotado eso. de que todo el mundo tiene una obligación con ellos. Los dominicanos tienen una obligación de darles los hospitales, de darles las escuelas, de darles los empleos que el país produce, de darles documentos de identidad, de darles los solares baldíos del Estado Dominicano. Aparentemente la República Dominicana es un derecho humano de los haitianos. No, la República Dominicana no es un derecho humano de nadie. Así. La República Dominicana pertenece a los dominicanos y tiene su propia población de la cual ocuparse, hay que atender. No tiene que estar obligada con obligaciones extranacionales y extraterritoriales con Haití. Entonces, han creado una especie de monstruo y nos han, como yo he dicho en uno de mis libros, nos han impuesto la dictadura del débil. Así. Su debilidad la han transformado en una fuerza, para atacar a la República Dominicana, para despojarnos de nuestros derechos, para destruir la soberanía, para destruir la autodeterminación y para tratar de que nosotros no podamos ni siquiera tener derecho al aire que respiramos. Y lo peor de eso, Manuel, es que hay una generación que nos sigue a nosotros, que está antes de nosotros, que está subiendo, que no conoce la historia dominicana y no sabe que los haitianos, desde que nosotros nos liberamos en el 1844, no han cedido en su propósito de continuar queriendo imponerse en este pedazo de isla. Y eso, los dominicanos que estamos comprometidos con los ideales de Juan Pablo Duarte, no lo vamos a permitir. Gracias, Manuel Núñez, por estar aquí. De verdad, muy complacido con este conversatorio que hemos tenido en esta mañana, en este programa. Y este programa Reseña siempre estará las puertas abiertas para ti. Gracias. Y para otra ocasión invitarlo también a seguir con temas de relevancia. Así es que pasen buen fin de semana.